estar aquí, de verdad me da mucho gusto poder estar esta mañana aquí en esta iglesia. Reciban un saludo de la iglesia allá en San Isidro, un saludo de nuestro pastor. Antes de salir me pidió que les extendiera este saludo y bueno, yo realmente estoy contento esta mañana porque además de poder estar aquí, me acompaña mi esposa y nos acompaña también la clase de adolescentes de allá de San Isidro. Nosotros somos los maestros de los adolescentes allá y nos acompañó un grupo esta mañana. Bien, quiero dar inicio con este mensaje que el Señor ha puesto para compartirles y quiero decirles de dónde nació este mensaje, cómo es que llegó a mi vida. Tuve un sueño una vez, alguien dijo así, ¿no? Tuve un sueño. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Pero más contemporáneo. ¿Se acuerdan de Martin Luther King? Bueno, pues él. Yo tuve un sueño también y el sueño que tuve fue de una canción que cantábamos cuando éramos jóvenes. No la voy a cantar porque canto bastante mal, pero la canción decía más o menos, me ha mostrado, y las mujeres decían, me ha mostrado, y así era, me ha mostrado el Señor, y el Señor, contestaban ellas, y esa era la canción, pero en una parte de la canción decía que me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Y la traje todo el día esa canción en mi mente, repitiendo, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Y así es como nació este mensaje, que por ahí traigo una presentación, si me ayudan a ponerla. Le puse por título, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, realmente, hermano, para saber qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros, no necesitas ser un gran teólogo, no necesitas ir al seminario por muchos años, aprender griego, aprender los orígenes del pueblo de Israel o algo así, que qué bien que lo hagas, ¿verdad? Pero para hacer lo que Dios pide de ti, no necesitas tanto estudio. El Señor es muy claro acerca de lo que quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Leímos allí en Miqueas que Él quiere que hagamos misericordia, que hagamos justicia, ¿verdad? Entonces, para hacer lo que Dios quiere, hermanos, no necesitas demasiado. Simplemente necesitas saber que necesitas amar a tu esposa. Necesitas, esposa, que necesitas saber que hay que respetar a tu esposo, hay que sujetarte a él. Necesitas saber y hacer, saber que no debes mentir, que no debes robar. Son cosas que todos sabemos, ¿cierto? Que no debes fornicar, que no debes adulterar. Entonces sabemos lo que es bueno. Yo creo que todos lo sabemos. En una parte de la canción es donde aparece una palabrita que hace toda la diferencia. Dice, sabemos lo que es bueno, lo que el Señor pide de nosotros, y es hacer justicia, misericordia y hacer humildes ante Él. La palabra clave es hacer. Hacer es la palabra clave. Porque siendo sinceros, podemos saber muchas cosas, pero si nada de lo que sabemos lo ponemos en práctica, de nada nos sirve. De nada te sirve. Así que esta es la idea del mensaje esta mañana, y voy a compartir algunos otros puntos que quisiera que ustedes pongan también atención en ello. Jesús resumió en pocas palabras esto que les estoy diciendo. En Juan capítulo 13, verso 17, Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las sabéis. ¿Será eso? Bienaventurado vas a ser si las haces, no si las sabes.
sino si las haces. Entonces sí serás bienaventurado, serás doblemente feliz. Jesús lo explicó más claramente en una parábola, que es la parábola de los dos cimientos o de las dos casas, ¿sí? En esa parábola el Señor les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con dos tipos de personas. ¿Se acuerdan con qué tipo de personas las compara? Con uno que hizo su casa ¿sobre qué? Sobre la arena, y otro que hizo su casa sobre la roca. Son dos tipos de personas. Los dos han escuchado lo que es bueno hacer, pero solamente uno lo hace. El otro nada más sabe, pero no lo hace. El que hace y el que hace las cosas porque escuchó del Señor las cosas, se le compara a aquel que hizo su casa sobre la roca. Pero aquel que sabe las cosas, que escuchó del Señor las cosas, pero no las hace, le compara con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. En un momento dado la tormenta llega para los dos, tanto para el que construyó sobre roca como para el que construyó su casa sobre la arena. Y la desgracia para el que construyó su casa sobre la arena fue grande, ¿sí? Entonces la diferencia está en el hacer. No nada más saber las cosas, sino hacer lo que el Señor nos pide. Así que pensando en todo esto, hermanos, quiero compartir con ustedes 5 características que yo encuentro en la palabra de Dios con respecto a la obediencia, ¿sí? La obediencia es algo que es necesario, es algo que como hijos de Dios necesitamos saber y llevar a cabo en nuestras vidas. Así que encontré en la palabra 5 características que quiero compartir esta mañana con ustedes. La primera de ellas, y aparece ahí en la presentación, ¿me ayudan a leerla todos? La 1 dice: la obediencia es… ¿Para quién es la obediencia? Para mí y para ti también, ¿sí? Entonces la obediencia es para ti. Y ahí estoy recordando al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, este apóstol que era bien aventado, ¿verdad? Era bien animado y incluso hasta un poco arrebatado. Un día el Señor les dice: ¿saben qué? Es necesario que yo vaya a la cruz y muera por todos ustedes, que sea golpeado, que me menosprecien, que me escupan, que hagan un montón de cosas que le hicieron a nuestro Señor. Y Pedro le dice: no, Señor, no podemos permitir que eso te pase. Pero Jesús le dice: me vas a negar, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Cuando el Señor estaba en este proceso de que lo estaban juzgando, Pedro le negó 3 veces. Después de que pasa esto, que el Señor es crucificado, Pedro, pues, imagínense cómo se sentía. ¿Cómo te sentirías tú después de haber prometido que ibas a responder de una manera y que al final hayas corrido, que hayas negado al Señor, que incluso le hayas insultado? Pues Pedro se sentía fatal. Y sabiendo que el Señor había muerto en la cruz, él se va a lo que siempre había sabido hacer, que era pescar. Se va nuevamente a pescar, y estando él pescando, un día en la mañana viene nuestro Señor Jesucristo resucitado y se acerca a Pedro y le llama, y Pedro, imagínense la emoción de ver nuevamente al Señor. Bueno, pues esto le sucede a Pedro. Después de que el Señor le perdona, después de que el Señor le dice que todo está perdonado, que al contrario, que es necesario que él siga sirviendo, que siga apacentando a las ovejas, después de eso le dice a Pedro: Pedro, sígueme. Y Pedro va con el Señor Jesús y va caminando. Después dice la Escritura que voltea Pedro hacia atrás y ve al discípulo amado, que ¿quién era? Ve al discípulo Juan, que venía detrás de ellos. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué?
¿Por qué viene detrás de nosotros? ¿Este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti, Pedro? ¿Sí? En otras palabras le está diciendo, Pedrito, sígueme tú, ¿a ti qué te importa? ¿Sí? Sígueme tú. Lo que haga Juan es entre Juan y yo. A ti te estoy diciendo, sígueme. Así que obedece. La obediencia es para ti. La obediencia es para mí. No es para que veas la obediencia de tu hermano, es para que veas tu obediencia para con Dios. ¿Sí? Así me pasaba con mis hijos. Tenemos 2 hijos. Ya el mayor ya se casó, ya salió de la casa hace casi 2 años, y el más chico ahorita está en Estados Unidos. Pero cuando eran chicos, cuando yo regañaba a uno, de inmediato decía, bueno, ¿y mi hermano qué? A él no le dices nada. Mira también él hace esto, él hace aquello, ¿por qué me regañas a mí nada más? Yo le tenía que decir, mira, no me digas de tu hermano, te estoy hablando a ti, ¿sí? Con tu hermano ya me encargaré de él. Ahorita estoy hablando contigo. Y así es la obediencia, hermanos. La obediencia es para ti y no puedes eludir que el Señor está reclamando de cada uno de nosotros obediencia, ¿sí? Y sabemos cómo obedecer al Señor. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros respondamos a este llamado de obediencia. Dios, hermanos, no tiene favoritos, pero sí trata con cada uno de nosotros de forma muy particular. Gracias. Trata de forma particular con cada uno de nosotros, porque entiende de cada uno de nosotros que así como nuestros hijos son diferentes, cada uno de nosotros necesitamos que el Señor trate de forma diferente con cada uno de nosotros, ¿sí? Porque solemos cometer el error muchas veces de compararnos, ¿cierto? Decimos, mira, aquel hermano te obedece, pero porque pues no le falta nada, él tiene todo. La realidad, hermano, es que la obediencia es para ti. Y quizás lo que Dios te esté pidiendo hoy no sea lo mismo que le pide a tu hermano, porque él ya obedece en eso que ahora él te está pidiendo a ti. Tal vez podemos decir, Señor, yo no ofrendo y yo no diezmo porque no tengo muchos ingresos. Aquel hermano que sí gana bien, pues él que diezme y ofrende. No, también el llamado es para ti, en la proporción en la cual el Señor te bendice. Pero tú tienes también el deber de responder a ese llamado. Del mismo modo, hermanos, la desobediencia de otros no justifica la desobediencia propia. La obediencia es personal, la obediencia es para ti. De tal manera, hermanos, que cada uno de nosotros dará cuenta. Por ahí dice un verso, el verso de Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, ¿de quién, hermanos? De sí mismo. Y más vale que lo entendamos desde ahora. Más vale que lo entendamos desde ahora. Nadie hablará por ti cuando estés ante la presencia del Señor. Ni tú hablarás por nadie. Ninguno de mis hijos le podrá decir al Señor, Señor, pues yo no he sido muy obediente. La verdad es que he sido algo desobediente, pero mira cómo te sirvió mi papá, cómo mi mamá te sirvió. No podrá decirle eso ninguno de mis hijos al Señor. Y en otro sentido tampoco. Señor, yo no te he servido no te he obedecido porque mi papá y mi mamá eran unos desobligados. No, la obediencia, hermano, entiéndelo, es para ti. Esa sería la primera característica de la obediencia. Una segunda característica de la obediencia que quisiera que viéramos hoy es que la obediencia, hermanos, sí se puede, decían cuando la selección de plano no podía, gritaban desde la tribuna eso. Vemos en la Escritura, hermanos, que obedecer
es posible. Es posible la obediencia a Dios. Miremos el ejemplo de Daniel. A Daniel le dijeron, Daniel, no puedes orar. No puedes orar a tu Dios. ¿Qué dijo Daniel? ¿Qué no puedo? Sí puedo. Y se puso a orar al Señor. Y no nada más oró, sino que abrió las ventanas de su habitación para que la gente que lo viera que estaba orando al Señor. Oye, Daniel, pero te vamos a aventar al foso de los leones. No me importa. Yo voy a obedecer a mi Señor. La obediencia, hermanos, es posible. A Daniel le costó el foso de los leones. El Señor estuvo con él en el foso de los leones. ¿Sí? En medio de la obediencia de Daniel, ahí estuvo el Señor. ¿Cómo va a estar en medio de la obediencia que Él te esté reclamando a ti esta mañana? Por difícil que sea. Porque obedecer a Dios, hermanos, es posible, lo cual no significa que sea fácil. De hecho, habrá momentos en tu vida en que Dios pruebe tu obediencia con una situación difícil, pero posible. Porque la obediencia sí se puede. Jesús cuenta una parábola, que es la parábola de un padre que tiene 2 hijos, y al primero le dice, hijo mío, ve por favor a trabajar a la viña. Era una tarde soleada, así bastante calurosa, y a lo mejor este hijo estaba pues jugando en el Nintendo, ¿verdad? Estaba tal vez viendo la Champions, no sé. Y le dijo, ¿sabes qué, papá? No, yo no voy. Al segundo hijo le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña, por favor. El segundo hijo dijo, sí, padre. Oh, sí, aleluya, padre, sí voy. Yo te voy a servir. Como muchos a veces los domingos decimos, ¿verdad? Ay, Señor, la palabra me llegó, yo te voy a servir. Pero llega el día lunes y nos olvidamos de esa promesa, ¿verdad? Pues ese hijo que dijo, yo voy a servirte, Señor, no fue a trabajar a la viña. Y el segundo que dijo que no iba a ir, porque estaba muy a gusto en su habitación, de pronto pensó, dijo, híjole, qué ingrato soy con mi padre que me da todo, ¿verdad? Y fue a trabajar a la viña. El Señor Jesús les dice, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Claro que el primero, el que fue a trabajar, que primero había dicho que no, pero fue. Porque cumplir la voluntad de Dios no siempre es fácil. Va a implicar un esfuerzo en tu vida, pero es posible. Y aunque sea difícil y te sujetas a la voluntad de Dios, entonces vas a agradar al Padre. Cuando sometes tu voluntad a la voluntad del Padre, el Padre estará agradado contigo. Así que, hermanos, la obediencia a Dios es posible, sí se puede. Nadie, hermanos, podría llegar ante la presencia de Dios y decirle, Señor, lo que me pediste que hiciera era imposible de verdad. Nadie. El Señor no nos va a pedir algo que no podamos hacer. El Señor no te está pidiendo algo hoy que no puedas hacer. No sé qué es lo que el Señor te tenga tiempo pidiéndotelo. Quizás te está pidiendo que perdones a tu esposo por algo que te hizo hace muchos años. Y al contrario de perdonarlo, estás acumulando rencor en tu vida, acumulas amargura en tu vida y no perdonas. Quizás necesitas perdonar a tu padre porque no tuviste un buen padre. Y el Señor tal vez tiene tiempo pidiéndotelo. Yo sé que no es fácil hacerlo, pero si eso te está pidiendo el Señor, déjame decirte que eso es posible.
Porque el Señor, hermanos, nos ha perdonado muchísimo más de lo que nosotros podemos perdonar a alguien. Dice Romanos capítulo 7, 22 al 25. En mi interior me gusta la ley de Dios, dice el apóstol Pablo. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias. La ley de Dios que me gusta, dice el apóstol Pablo. Y también menciona la ley del pecado que se opone a la ley de Dios. Yo esto lo veo como dos leones dentro de uno, un león negro y un león blanco, ¿sí? Que están peleando por ver quién es el más fuerte. Estas dos leyes yo la veo así, como algo en mi interior que está luchando entre una cosa y la otra, entre obedecer a Dios y no obedecerlo. ¿Quién va a ganar en el caso de estos? ¿Quién va a ganar? Va a ganar, hermano, aquel al que alimentes. ¿Sí? Si tu vida espiritual la nutres de contenidos basura, si la nutres con música horrible, con letras espantosas, con películas con imágenes deshonestas, si tu vida la nutres de un montón de chistes, de doble sentido, de malas palabras, ten por seguro que cuando tengas que decidir entre obedecer a Dios o no, lo vas a desobedecer. Pero si en cambio nutres tu vida con la palabra de Dios, estás en oración con Él, escuchas alabanzas al Señor, todo esto te dará herramientas para que cuando tengas que enfrentar la obediencia entre obedecer y no obedecer, esto te ayudará a que el Espíritu de Dios esté avivado en ti. Y entonces vas a salir adelante, vas a obedecer al Señor, vas a estar dentro de la voluntad del Señor. Pero es importante que sepas con qué estás nutriendo tu vida espiritual, de qué la estás llenando. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios por medio de su Santo Espíritu. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego de Dios que está en ti. Sin duda, hermanos, obedecer a Dios es para ti. Y obedecer a Dios es posible. Sí se puede. Una tercera característica de la obediencia a Dios, ¿la leemos todos? ¿Me la pones, por favor? La tercera, ¿ya se trabó? Bueno, sirve que tomo agua, hermanos, que ya me la estoy ahogando. ¿Me ayudan a leerla, por favor? La obediencia es completa, no es parte. La obediencia a Dios es completa, no es parcial, no es en parte. La obediencia en parte equivale a desobediencia. Un ejemplo de esto lo vimos con los muchachos en la clase de adolescentes hace poco. Estamos estudiando el primer y el segundo libro de Samuel. Ahorita ya vamos en el segundo libro de Samuel. Y en el primer libro de Samuel vimos a un personaje, a un rey que no fue todo obediente. ¿Quién me dice de los muchachos? ¿A quién? No, está Saúl. También David fue desobediente, pero inicialmente vimos al rey Saúl, ¿sí? Era un hombre que obedecía a Dios, pero lo obedecía solamente en parte, ¿sí? Y obedecer en parte a Dios equivale a desobediencia a Dios. En una ocasión le dijo a este rey Saúl, que era un hombre además que tenía características extraordinarias, era un hombre, era el más alto del pueblo, era guapo, era fuerte, o sea, era el rey que todos habían soñado y por el cual lo habían puesto.
Sin embargo, tenía un problema. Le costaba obedecer completamente a Dios. En una ocasión el Señor lo manda a destruir un pueblo que le había hecho mucho mal a Israel y le dice, quiero que destruyas todo, no quiero que dejes nada. ¿Sí? Saúl va y los vence y lucha contra ellos, obedeciendo a Dios, pero ¿hizo lo que el Señor les pidió? Dejó lo más gordo del ganado, dejó lo mejor que tenían este pueblo, lo dejó para él. Entonces, ¿obedeció destruyendo ese pueblo? Sí, pero no obedeció en lo que el Señor le había dicho, de no te quedes con nada, no tomes nada, destruye todo. Así que él fue desobediente a Dios. Y por haber sido obediente solamente en una parte, el Señor le dijo, yo tenía grandes cosas para ti, Saúl. Ibas a ser un rey extraordinario, pero por tu desobediencia ya no habrá todo lo que yo tenía para ti. Lo que tenía para ti se lo voy a dar a otro. Así que, hermanos, obedecer al Señor de forma parcial solamente es desobedecer a nuestro Dios. Debemos tener cuidado en esta parte de la obediencia parcial a nuestro Dios, porque podemos ser capaces incluso de formar hasta un quinto evangelio, hablando de que hay hay un solo evangelio, pero escrito en 4 libros, ¿verdad? Con esta actitud a veces podemos equivocarnos en tomar solamente porciones de la escritura que nos gusten, ¿sí? Somos muy dados a eso, ¿sí? Somos muy dados a escoger solamente los pasajes que nos gustan. Incluso hacemos cuadritos y los ponemos en nuestra sala. No sé, algo bonito que encontramos lo resaltamos en la escritura, ¿verdad? Por ejemplo, este pasaje de Deuteronomio 11:24 que dice, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. ¿Qué tal? ¿Le gusta? Está bonito, ¿verdad? Todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Esta bocina me gusta, la piso. Voy por la calle y veo un BMW, su pisotón al BMW. Qué padre está ese texto, ¿verdad? Y subrayamos ese texto y lo ponemos en la sala. Pero ¿qué tal otros versos? ¿Qué tal este verso que le dijo Jesús al joven rico? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Le gusta ese verso, hermano? Yo hasta ahorita no he visto ninguna casa que tenga ese verso en su sala, ¿verdad? ¿Verdad? Solemos ser así. Escogemos partes de la escritura que nos gustan, pero las partes de la escritura que nos cuestan trabajo obedecer, no las brincamos. Nos salimos del contexto original, ¿verdad? Porque lo que le está pidiendo a este joven rico no significa que tú tengas que vender todo y dárselo a los pobres, a menos que tu problema sean las riquezas, ¿verdad? Porque si tus problemas son las riquezas y solamente eres feliz cuando tienes dinero en la cuenta del banco, a lo mejor sí te está pidiendo eso el Señor. Entonces, necesitamos entender, hermanos, que la obediencia a Dios es completa. Es un error acomodar la escritura a aquellas cosas que sí quiero obedecer. Y nos engañamos a nosotros mismos con aquellas cosas que no queremos obedecer. La obediencia a Dios es para ti, la obediencia a Dios es posible y la obediencia a Dios es completa. Porque la obediencia parcial es desobediencia. Fíjate lo que dice Éxodo 19:5. Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. ¿Qué dice? ¿Me obedecen en las partes que te gustan? Si me obedecen en todo. El Señor dice que te va a tratar de una manera especial. Pero necesitas saber que la obediencia es completa, que es total.
En la Escritura vemos muchos que han obedecido a Dios. Vemos por ejemplo, ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, vemos a héroes de la fe como Abraham, Moisés, Daniel, etcétera. Y en el capítulo 11, versos 35 en adelante, vemos otros héroes de la fe que ni siquiera se mencionan los nombres. Solamente se menciona que fueron aserrados, que fueron decapitados, que fueron apedreados. A veces pensamos que el Señor tiene que ayudarnos a cumplir nuestros sueños y nuestros propósitos en la vida. Pero qué gran sueño tenía Juan cuando fue decapitado. O qué gran sueño tenía Isaías cuando fue aserrado por la mitad. Qué gran sueño se le cumplió. Pero ¿cómo lograron hacer esto? ¿Cómo llegaron a obedecer al Señor hasta la muerte? Teniendo una perspectiva, hermanos, adecuada, una perspectiva conforme a la eternidad. El tiempo que estamos aquí es pasajero. Necesitamos saber que lo que nos espera es una eternidad. Y mejor que lo entendamos ahora, para que esto nos ayude en nuestro día a día en la obediencia a nuestro Dios. Una cuarta característica, hermanos, ya casi estamos terminando, acerca de la obediencia a Dios, es que la obediencia a Dios, si nos la ponen por favor, la leemos todos. La obediencia a Dios es para, decía un presentador hoy, no, ¿quién era? Un candidato y que después fue presidenta. Hoy, la obediencia a Dios es para hoy, no para mañana. La obediencia a Dios es para hoy. Hay una historia en Éxodo capítulo 8 que habla acerca de las plagas y en especial de una plaga que era la plaga de las ranas. ¿Se acuerdan de estas plagas que le llegaron a Egipto para que dejaran libre al pueblo de Israel? Había una plaga que fue la plaga de las ranas. La plaga de las ranas era no que había por ahí una ranita como la rana René nada más. Había ranas por todos lados, ¿sí? Era algo que estaba tremendo, ranas por todos lados. Estabas comiéndote tu maruchan y brincaba una rana, ¿sí? Te ibas a sentar a ver la tele y aplastabas una rana porque ahí había una rana. Caminabas tantito y pisabas una rana. ¿Se imaginan lo que fue esta plaga? Ranas por todos lados, pisadas, aplastadas. Lo que debió haber sido el olor de esta plaga, la pestilencia que generaba, era una plaga horrible. De plano el faraón estaba harto, porque en medio de sus sábanas egipcias salían ranas por todos lados. Estaba harto ya y mandó llamar a Moisés y le dice: Moisés, ¿qué onda con estas ranas? Moisés le dice: fácil, deja salir a mi pueblo. ¿Cuándo quieres que quite las ranas? ¿Cuándo quieres que quite las ranas? Alguien que busque Éxodo capítulo 8, verso 10. Y vamos a escuchar la respuesta del faraón. Moisés le dijo: ¿cuándo quieres que quite estas ranas? El que lo encuentre lo lee, por favor. Que no hay como Jehová nuestro Dios. Muy bien. Faraón, ¿cuándo quieres que quite las ranas? ¿Cuándo? Mañana. Dijimos que era una plaga horrible de ranas. La respuesta del faraón fue: mañana. Aquí les pregunto, ¿quién en su sano juicio, viviendo en podredumbre, en la podredumbre de la desobediencia, le dice a Dios que mañana le obedecerá? ¿Quién? El faraón. Pero a lo mejor no nada más el faraón, a lo mejor también nosotros estamos postergando la obediencia a Dios. A lo mejor el Señor, como les decía hace rato, tiene rato que nos dijo: obedéceme en esto, en aquello. Cada uno sabe
¿En qué cosas, en qué área de nuestras vidas necesitamos obedecer al Señor? ¿Y la obediencia cuándo es, hermanos? Hoy. La obediencia a Dios es para hoy. Dejar para mañana la obediencia a Dios significa desobedecerle hoy. Yo no aguantaba a mis hijos que les decía, hijo, haz esto. Y ellos me decían, ahorita, papá. Y el ahorita podía significar 15 minutos, 2 horas o hasta días, ¿verdad? A mí me desesperaba que me respondieran eso. Y yo creo que nosotros desesperamos a Dios cuando le respondemos así, ya te obedeceré, Señor, ya mañana, ya a lo mejor cuando sea adulto. Ahorita de joven, de adolescente, déjame hacer lo que yo quiero hacer. Si esa es nuestra manera de pensar, déjame decirte que estás desobedeciendo a Dios, porque obedecer a Dios mañana equivale a desobediencia hoy. No es raro, hermanos, que los tiempos se vienen cada vez peores y más difíciles para obedecer a nuestro Dios. Todos estamos, hermanos, a veces a una llamada para que la situación que estamos viviendo, a lo mejor de cierta paz, pueda cambiar. De pronto una llamada de, oye, tu hijo se accidentó, está grave en el hospital. O una llamada del doctor que te dice, ¿sabes qué? Los estudios que te hiciste nos dicen que tienes cáncer. O ¿sabes qué? Te quedan 2, 3 meses de vida. Y entonces sí nos sale la urgencia para obedecer a nuestro Dios. Pero a veces nos confiamos en nuestra vida, que es tranquila, que más o menos ahí tengo mi trabajo, no me falta nada. Ya le obedeceré al Señor en otro tiempo. Y a veces tienen que pasarnos cosas así para que entonces sí surja la necesidad de obedecer en nosotros. La obediencia es para hoy, hermanos. Posponer la obediencia equivale a desobediencia. Esta actitud de no obedecer a nuestro Dios, de estar en desobediencia y postergar la obediencia a Dios, puede traer 2 tipos de consecuencias. La primera consecuencia tiene que ver con lo que dice Romanos 1:28 y me ayudan a leerlo, Romanos 1:28. ¿Sí lo alcanzan a leer desde ahí? Vamos a leerlo todos juntos. Dice la Escritura, mente cauterizada, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un corazón endurecido. Porque cuando te acostumbras a posponer la obediencia, te puede pasar que tu corazón se endurezca y que te acostumbres a la desobediencia, que para ti ya sea algo normal desobedecer a Dios. Y el corazón endurecido repele al Señor. Y el corazón contrito y humillado es el que Dios ama. Un corazón endurecido, hermanos, cauteriza la mente. Yo esto lo comparo mucho con en una ocasión, por ejemplo, yo iba manejando y recuerdo que me detuve en un semáforo y de pronto empecé a oler algo pues bastante feo, olía muy feo y empecé a voltear para dónde, venía solo y pues yo no había hecho nada tampoco. Dije, esto huele muy mal y volteé a un lado y estaba un camión de la basura. Dije, es el camión de la basura. Pero lo que me sorprendió, hermanos, fue que en la parte de arriba del camión de la basura iba una de las personas que recogía la basura y iba comiéndose una torta bien rico, ¿sí? Bien a gusto, como si nada. A eso yo lo comparo a una mente cauterizada, un corazón endurecido. Yo estoy seguro que este hombre cuando entró a trabajar le daba asco también las cosas y el olor. Probablemente no tuvo ninguna otra opción más que trabajar ahí.
pero pasado el tiempo ya no huele lo mal que olía ese camión. Las cosas que ahí llevaban ya le hacía como si nada. Tan es así que él se estaba comiendo una torta de lo más delicioso. Una mente cauterizada en nosotros, hermanos, nos lleva a pecar, nos lleva a desobedecer de manera abierta a nuestro Dios, porque ya nos acostumbramos a tener el pecado en nuestra vida y la desobediencia a nuestro Dios. Postergar la obediencia a nuestro Dios te puede llevar a una situación así, donde ya no te duela desobedecer a Dios, donde para ti sea algo común, donde para ti sea el día a día. No pasa nada, ya el domingo iré al templo. Pero el Señor quiere que lo obedezcas todos los días de tu vida. Una segunda causa o una segunda consecuencia, de postergar la obediencia a nuestro Dios es que puede venir hacia nosotros la disciplina de parte de Dios. Y yo creo que esto es lo mejor que nos pudiera pasar. Nosotros como hijos de Dios, cuando llega la disciplina de Dios a nuestras vidas, sé que es difícil. Ninguna disciplina trae gozo, sino tristeza, pero después trae frutos de justicia. La disciplina no es otra cosa más que una manifestación del amor de Dios, que no quiere que te quedes en esa condición de desobediencia. Él quiere que tomes las acciones que tengas que tomar para obedecerle. No es fácil la disciplina, hermanos, no es fácil, pero muchas veces nuestro Señor tiene que tratar con nosotros así, y esto es necesario cuando postergamos la obediencia a Dios. Así que yo te invito, hermano, a que no postergues la obediencia a nuestro Dios. El Señor conoce lo más profundo de tu corazón. El Señor conoce lo más profundo de tu mente. Y tú también sabes qué cosas necesitas ya no postergar. ¿En qué cosas necesitas obedecer al Señor? Como iglesia, hermanos, yo les felicito porque siguen firmes en la palabra de Dios, siguen constantes. Sin duda vienen cosas complicadas, pero si ustedes permanecen dentro de la voluntad del Señor, el Señor les permitirá salir adelante siempre. ¿Sí? Enfoquémonos en obedecer cada uno a nuestro Señor. Quiero compartir con ustedes la última característica que traigo para compartir acerca de la obediencia. Y si me la ponen ahí, ahorita la leemos. ¿La leemos todos, hermanos? Dice: gracia bien entendida, obediencia deseada. Gracia bien entendida, obediencia deseada. La gracia, hermanos, es un regalo inmerecido. La gracia es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz para perdonarnos toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, todas nuestras desobediencias. Eso lo hizo el Señor en la cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados pasados, pero también para perdonar nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, porque nos seguiremos equivocando. A lo mejor en algunas cosas le vamos a obedecer y en algunas otras cosas que antes no lo hacíamos lo vamos a desobedecer. Pero el Señor pide de ti que te acerques a Él y hay gracia suficiente para perdonarte. Esto que les estoy diciendo a veces puede jugar en nuestra contra, donde esto tendría que ser como nuestra fuente de paz, de tranquilidad en nuestras vidas, saber que hay gracia suficiente para cada uno de nosotros, que el perdón del Señor está siempre ahí. Esto a veces juega en nuestra contra. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: bueno, pues es que ahí está el perdón de Dios.
ahorita le doy vuelo a la hilacha y que acabo que el Señor me va a perdonar. ¿Sí? Pensar de esta manera, hermanos, será pensarlo de una forma insensata, sin considerar lo que le costó al Señor, porque es gratis para nosotros, pero a Él le costó todo. A Él le costó que lo humillaran. A Él le costó que en el camino hacia la cruz lo escupieran. A Él le costó que en el camino a la cruz le dieran de latigazos, que le pusieran una corona de espinas. Y a veces cuando pensamos en la corona de espinas pensamos que era una coronita así con unas espinas chicas de las rosas o algo así. Eran unas espinas gigantes que cuando se la ponen aparte le pegaron con un palo para que se le encajaran en su cabeza. Todo eso le costó el Señor y todo lo hizo por amor a ti. Entonces, hermanos, la gracia bien entendida nos tiene que llevar a desear obedecer a nuestro Dios. Yo quiero que pienses esta mañana en la gracia no como un concepto, como algo que vemos en la Escritura, que sí es un concepto, lo podemos encontrar ahí en la Escritura. Pero yo quiero que veas esta mañana y te vayas esta mañana pensando que la gracia es Cristo mismo. Es Jesucristo mismo recibiéndote cada vez que te equivocas. Es Jesucristo mismo recibiéndote cada vez que le pides perdón. Y cuando tú te acercas a Él arrepentido por lo que has hecho en tu vida, Él te recibe con brazos abiertos y te abraza. Y cuando tú lo abrazas, puedes sentir en su espalda las cicatrices de los latigazos que recibió. Cuando te toma en sus manos, puedes sentir los clavos que tuvo en sus manos. Esa es la gracia. Cuando tú ves la gracia, no como un concepto, sino como a Jesucristo mismo recibiéndote, no te van a dar ganas de volver a desobedecerlo. No te van a dar ganas de volver a pecar. Es importante, hermanos, que entendamos esto, que vivamos vidas que honren a nuestro Señor. Y el Señor va a hacer grandes cosas contigo, con tu familia, cuando tú decides obedecer al Señor. Porque la obediencia es para ti. La obediencia es completa. La obediencia es para hoy. Y la obediencia, hermanos, una gracia bien entendida nos lleva a una obediencia deseada, ¿cierto? Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Por un momento quiero que hables con el Señor ahí, en tu lugar. Te sinceres con Él. Le digas en qué cosas necesitas caminar hacia la obediencia a Él. ¿Qué cosas necesitas poner a sus pies y dar camino hacia la obediencia? A lo mejor estás viendo cosas que al Señor no le agradan que tú veas. Estás llenando tu mente de cosas que sabes que es de desagrado para el Señor. A lo mejor sigues acumulando rencor en tu vida sin extender el perdón que otras personas necesitan de ti. O tal vez necesitas doblegar tu orgullo y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a las personas a las cuales has ofendido. No lo sé. No lo sé qué es lo que el Señor está reclamando para ti el día de hoy. Solamente sé que es necesario que no retrasemos el camino a la obediencia. Gracias, Señor, porque sabemos que esta mañana has estado presente con nosotros. Tu palabra nos habla, Señor, de manera clara, Señor. Y yo creo que tú lo has hecho esta mañana. Te ruego, Padre, que nos des la valentía para obedecerte, sabiendo, Señor, que es posible obedecerte porque tu Santo Espíritu
habita en nosotros y nos ayuda día a día, Señor, a vencer toda situación. Gracias, Señor, por esta iglesia. Te ruego, Padre, que les mantengas firmes. Para esta comunidad, Señor, es necesario esta iglesia para que sean luz en medio de la oscuridad. Gracias, Padre, por que sabemos que tú harás con cada uno de tus hijos lo que tú quieres hacer, Señor. Que nada impida, Señor, que esta iglesia alcance a los que tú ya has llamado, Señor. Ayuda a las familias, Señor. Ayuda a los padres, a las madres, para guiar a sus hijos, Señor, en la obediencia a ti. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga sus vidas.